Continuamos acompañándote en esta mañana. Le damos la bienvenida al diputado nacional Miguel Nani, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buen día. Mabel, un gustazo estar acá con vos. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, para hablar de muchos temas, uno de estos se estuvo hablando muchísimo en la jornada de ayer, tiene que ver con los detalles de un proyecto anticorrupción, ¿no? Dicen que debe formar una suerte de CONADEP, ¿puede ser así? Sí. Contra la corrupción. Mira, te cuento. Hace 15 días nosotros presentamos la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no? En contra de la corrupción. La CONADEP, para los más chicos, los más jóvenes, Sí. de mi edad, que por ahí nosotros no vivimos esa época. Sí. En un momento, hace mucho tiempo, en la democracia, decidimos armar una comisión con ciudadanos ilustres para que la Argentina tome conciencia de nunca más la violación de los derechos humanos, los golpes de Estado, y hubo una conciencia colectiva que eso tenía que acabarse. Vos fijate que el tema de la corrupción, que es un tema que nos daña, porque la corrupción es contraria al progreso social, pero sin embargo la corrupción ha empezado ha crecido a niveles siderales, ¿no? Claro. Primero decíamos tímidamente, este que está en el gobierno es honesto, pero es tonto. Después subimos la apuesta, dijimos, este tipo es un pícaro, roba pero hace. Y después subimos más y hoy nos dimos con que tenemos niveles de corrupción escandalosos, ¿no? Más allá de cualquier color político, ¿no? Yo creo que esto no es partidario. Pero la realidad más bien es que hay que combatirla. La justicia quizás no la combatió en esta última década como debería haber sido. De hecho, vos fijate que los casos más bochornosos de corrupción, ustedes, la prensa, han sido los que los han denunciado. Sí. No ha sido ni un fiscal ni un juez. La prensa se ha puesto... Y generalmente quedan muchas veces archivadas, ¿no? Hay muchas causas que no prosperan, sobre todo en las provincias. Totalmente, Mabel. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una Comisión Nacional Anticorrupción que colabore con la justicia, que sea un apoyo, un sostén de la justicia de los últimos 10 años para atrás, y también impulsar a que muchos mecanismos de control empiecen a funcionar, ¿no? Así que yo desde el principio de año estoy trabajando en transparencia estatal, en que los políticos seamos cada vez más transparentes. Sí. Primero lo hicimos en marzo con la Ley de Información Pública, de acceso a la información pública. Después sancionamos otra ley hace poquito de extinción del dominio, que es que los políticos corruptos, cuando meten la mano en la lata, por así decirlo, bueno, que esos bienes incautados vuelvan al Estado automáticamente. Antes eso no ocurría. Y bueno, y ahora queremos crear esta agencia con todos ciudadanos ilustres, indiscutidos, ¿no? Ad honorem, sin que cobren sueldo. Sí. Una comisión investigadora que eleve un informe a la justicia. Así que yo creo que es un proyecto que va a correr buen destino en el Congreso. Ajá. Miguel, ¿cómo de alguna manera, digamos, pueden ingresar estas causas? Porque vos decís 15, por lo menos los últimos 15 años, ¿no? Entrarían a analizarse. Con los últimos 15 años es bastante tiempo y está bueno que se revise también hacia atrás, porque si no es como que todo lo que va pasando hacia atrás se va perdonando, ¿no? De alguna manera llega otro gobierno, ese gobierno impone una suerte de paz y bueno, le hace la vista gorda a todo lo que pasó, ¿no? ¿Cuál es la independencia de la justicia en estos casos? Porque, por ejemplo, durante el kirchnerismo hubo causas que no avanzaban y que ahora tienen un avance. ¿Cómo hace el ciudadano común para ver que no haya injerencia política y que esos poderes efectivamente sean independientes? Bueno, fíjate que esto es un tema, Mabel, porque en primer lugar cada ciudadano se dará cuenta que la justicia tiene con la sociedad, con nosotros, una deuda pendiente, ¿no? En primer lugar, vos vas con un simple sucesorio, con un litigio judicial sencillo, Mabel, que chocaste el auto y vas ante el juez y estás 5 o 7 años litigando, ¿no? Como poco. Entonces hay retardo de la justicia. Calculá si a vos como ciudadana tenés que enfrentarte a un poderoso, a un tipo que esté en el poder. O sea que la justicia... O que tenga vínculos con el poder. De hecho, recién teníamos un mensaje de una persona que nos decía que bueno, su hijo había tenido un accidente laboral y que a través de ese accidente laboral, como es una persona muy vinculada al gobierno, imagino que al gobierno provincial, esa causa nunca avanzó y no se le ha pagado, además una persona que ha fallecido, ¿no? Lo que correspondía por esa vida. Bueno, por eso es que es importante que todos los organismos y las instituciones que se han creado anden, no funcionen. Es decir, primero esta agencia que lo que quiere hacer es que vuelva a poner en marcha el engranaje de la justicia o el engranaje de que los ciudadanos anónimamente podamos ir y denunciar, pero no es todo lo que hay que hacer. Además, una profunda reforma judicial, de hecho se está
ensayando. El Gobierno Nacional, muchos de sus ministros vienen el lunes a Salta, o por lo menos el Ministerio de Justicia, para auditar, para ver qué reformas tenemos que hacer. Sí. Yo, de hecho, estoy ocupando ahora el jury de enjuiciamiento, que va a ser el órgano que juzgue a los jueces que no han hecho las cosas como corresponden, y después hacia adelante, de ahora en más, porque, a ver, ningún político ni ningún gobierno es invulnerable de ser corrupto. Sí. Tiene que actuar la justicia y sobre todo la auditoría de la provincia, de la nación. Creo que tenemos que ponernos en exigente, ¿no? Entonces sí. Me parece que el camino de que haya un gobierno transparente, puertas abiertas, eso, ¿no? Que los ciudadanos podamos participar a través de esta comisión, anónimamente, investigando, denunciando, elevando informes a la justicia. La justicia, por otro lado, que se muestre independiente, sí. Obligada a ser independiente a través de otros que fiscalicen el actuar de la justicia. Me parece que es importante encontrar este camino de que nosotros instalemos colectivamente el rechazo hacia la corrupción, ¿no? Porque hoy, si bien es un tema que está en la mesa de los argentinos, no es el principal tema, ¿no? Y tenemos que tomar conciencia de que... Hay cuestiones que les afligen mucho más, como la pobreza. Totalmente, pero hay que ser conscientes de que somos pobres porque somos corruptos, porque hay ineficiencia, y esa es la realidad. Miguel, en este sentido, ¿no? Digo, también no solamente es corrupto el que roba, sino también el que, por ejemplo, llega, no sé, a poner a toda su gente, a parientes y demás, dentro del mismo Estado, ¿no? Sin que medie, digamos, una determinación real de que esa persona tiene que tener ese puesto laboral. Eso pasa mucho con todos los gobiernos. Pasa mucho el uso de los bienes del Estado como si fueran bienes propios. De hecho, tanto el gobierno de Juan Carlos Romero, por ejemplo, en nuestra provincia, ¿no? Los 3 periodos, como el gobierno de Juan Manuel Urtubey, han sido, muchas veces, o han tenido ese llamado de atención desde la prensa, que después no ha avanzado en la justicia, sobre todo con el uso del avión, ¿no? de la provincia. Yo creo que de Salta aún es más escandaloso, porque mal que mal en la nación vos tenés voces disidentes, o teníamos voces disidentes. Tenés quizás también una prensa que además se anima, ¿no? Porque ve que hay un contexto de jueces que van a ayudar o que van a proteger al que va a denunciar. En Salta no ha pasado eso. En Salta lamentablemente fue al revés. En Salta el poder político está inclinado hacia un solo lado. Hay un partido hegemónico que todo lo gobierna, que todo lo reina. Vos fíjate que la auditoría de la provincia, que debería estar ocupada por opositores, no lo está. Entonces no hay control. Entonces, para cualquier gobernador de turno salteño, para este y para los anteriores, es fácil hacer lo que quieren, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, los salteños sobre todo, tenemos que tomar conciencia de que los políticos, su primera misión no es mandar, es subordinarse a las reglas, a la ley. Y subordinarse a las reglas quiere decir que no pueden nombrar parientes, que tienen que vivir austeramente. Bueno, una de las cuestiones que ha generado también mucho escándalo en los últimos días es el nombramiento de una cuñada de Isabel Macedo, ¿no? En la casa de Salta, que ha salido publicado y que bueno, la gente lo ha visto con malos ojos, porque es un cargo político, son 20.000 pesos que se le asignan como un pago mensual y no sé cuál es la justificación del nombramiento. Sí, es lamentable porque nosotros, Mabel, hoy vivimos dificultades muy agudas, ¿no? Nosotros tenemos un problema alimentario o de desnutrición que no lo terminamos de resolver. Entonces uno ve por el otro lado frivolidades, ¿no? Ve que esto no está bien, nombrar a un pariente o ni siquiera un pariente, a una persona que en la planta política para nada va a mejorar. No cumple ninguna función. No va a mejorar la gestión pública, ¿no? Entonces no tiene sentido, más aún cuando es un pariente, ¿no? Entonces me parece que no es correcto. Salta, de hecho, este gobierno ha duplicado la planta política. Eso me parece grave porque, digamos, no es que ha duplicado el gasto en los hospitales, que hay el doble de policías, el doble de médicos, el doble de maestros. La planta política, o sea, para hacer política. Entonces me parece que creo que tenemos que ponernos en exigente y volver a la ley, exigirle a las autoridades que estas cosas no pueden hacer, y si las hacen, que tengan su consecuencia judicial. Sí. Llamo la atención sobre esto porque son cosas que las vamos naturalizando, ¿no? Digo, ya a nadie le extraña que un político acomode a toda su familia o debe, no sé, a sus amigos, digamos,
más ineficientes que sean y los vayan cambiando de lugar progresivamente, ¿no? De hecho, ha pasado en muchas oportunidades y como vos decías, prácticamente ningún gobierno escapa a que esto siga ocurriendo. Me llamó la atención también que acerca del casamiento del gobernador, con un festejo hecho en un lugar que se supone que es para otra utilización, nadie haya llamado la atención sobre eso. No, mira, me parece que es una cuestión protocolar. Yo en las cosas personales ahí no me meto, y es la residencia del gobernador, y estando en funciones, si él se casa o tiene alguna cuestión, yo creo que, a ver... ¿Vos decís que eso entra dentro del uso normal, habitual? Puede ser, a ver, entiendo que la fiesta la pagaron los hermanos, esa es su casa. Cuando uno decide vivir en residencia oficial le da uso, quizás hay gente que no lo quiera hacer. Ahora sí digo, depende también, hay otras cosas más graves que esa, digo, yo siempre dirimo la política a lo personal de lo profesional, y me parece que al gobernador creo que podemos achacarle las cosas negativas que es esto, de nombrar parientes, amigos, los nuevos allegados a su familia. Entonces me parece que eso está mal, Mabel. Después la vida privada y lo que hagan en su residencia, que también es oficial, a ver, yo digo, es una cosa menor, uno tiene derecho a volver a rehacer su vida, lo que sea. Sí digo que lo que aquí está mal es esto, ¿no? Y no es que es una persona que nombró ahora, es decir, la planta política de Salta, sí, está si vos agarrás el presupuesto, se duplicó, entonces me parece que eso está mal. O sea, vos decís que hay como una escala de cuestiones que son más reprochables o más reprobables que otras y que ingresan directamente para ser cuestionadas. Sí, no hace falta entrar a lo personal, ¿no? Yo digo, y los que hacemos política o los que estamos expuestos a la actividad pública, muy pocas cosas nos quedan reservadas a la esfera personal, ¿no? Sí. Esta puede ser una. Lo que sí digo es que es lamentable que se siga nombrando gente ante el contexto de crisis que tenemos, ¿no? Para eso nosotros, por ejemplo, lo que hicimos es, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, ¿no? Cualquier ciudadano hoy tiene una ley que está a horas de instrumentarse, sí, donde vos vas con un simple manuscrito y podés exigirme a mí o a cualquiera de que te diga en qué auto ando, de dónde saqué mi patrimonio, cuántos empleados tengo a mi cargo, cuánto gasto en mis oficinas de teléfono. Eso antes estaba reservado a la esfera estatal, era casi una información secreta, si se quiere. Hoy es de todos los ciudadanos. Entonces me parece que este es el tránsito que tenemos que recorrer hacia un gobierno de puertas abiertas, ¿no? ¿Cómo ves la situación de Mauricio Macri? Porque, bueno, también se ha conocido que ha declarado menos tierra a la que tenía, por ejemplo, en Salta, digamos, una fracción bastante grande había omitido, ¿no? Y acá nos agregan, dice, el primer corrupto mundial es Macri, que ni siquiera ha declarado las tierras que compró aquí en Salta, ¿no? Y pobreza cero. Mabel, creo que les caben las generales de la ley. Yo no tengo una doble moral. Y me alegra que estando Macri en el poder se lo cuestione en el poder, porque lo que es fácil es lo que se hacía antes, es decir, que los jueces o nosotros mismos nos animábamos a denunciar cuando los tipos se iban del poder. Entonces uno tiene que encararlos cuando están en el poder, porque ahí es donde pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces me parece que, habrá que investigar. Yo festejo que empezamos a transitar también el camino de la justicia independiente. Tiene que haber una oficina anticorrupción integrada por la oposición. No nos podemos nosotros autocontrolar, tenemos que tener la sabiduría y la humildad de decir, no, nosotros nos podemos autocontrolar, tienen que ser los opositores que vengan y nos controlen, porque si no vamos a caer en la misma zamba de siempre, ¿no? Entonces, si el presidente tiene que rectificar su declaración jurada, o si ser pasible porque omitió, se olvidó o maliciosamente ocultó. Dijo que fue un error de sistema. Tiene que hacerse cargo de sus errores, ¿no? Es decir, hay que distinguir si eso es plata mal habida, bien habida, pero nosotros necesitamos que se aclaren todos estos temas y vamos a trabajar para eso. ¿Vos crees que es una conducta sana entonces que hayan saltado tantas cosas? Porque digo, no sé si otro presidente ha estado tan en la mira con cuestiones similares, ¿no? A mí me parece que está bueno que no se oculte. Macri sabemos que viene de una familia muy pudiente, que ha tenido éxito con los negocios, con sus empresas, entonces, pero le caben las generales de la ley. Yo lo que sí digo es que si nosotros tenemos un presidente que crece su patrimonio 1.700%, algo raro hay.
Y esto antes se ocultaba. Yo me pregunto, el almacenero o el amigo que está en un kiosco viéndonos, o el ama de casa que está viendo del otro lado, ¿cómo hacen ellos, cómo hacen ustedes para duplicar en un año su patrimonio? Claro. Para multiplicar los dos, una casita y un auto que con tanto esfuerzo se ha construido. ¿Cómo puede ser para el año siguiente tener 2 casas y 2 autos? Claro. Multipliquen su patrimonio 1700%. ¿Cómo se hace? Claro. Acá no hay magia. Y eso se ha ocultado mucho, ¿no? Entonces me parece que es bueno que ahora llegue por lo menos esto. Y si el presidente también ha incurrido, que se haga responsable, se haga cargo. Acá nadie va a ocultar nada. Bueno, otra de las cuestiones, de los puntos que se vienen debatiendo, tiene que ver con el presupuesto, ¿no? El presupuesto 2017, ¿cómo se viene trabajando en torno a esta situación? Nosotros estamos muy esperanzados porque a Salta, gracias a Dios, por fin vamos a ligar, por ejemplo, mucha inversión en obra pública. Hemos estado trabajando con los ministros de infraestructura. Por ejemplo, Salta va a recibir 2 o 3 veces más inversión en vivienda, por ejemplo, mejor dicho, no en obra pública, en vivienda, que Mendoza, teniendo Mendoza casi el triple que nuestros habitantes, ¿no? Pero nosotros vamos a recibir muchos más fondos en vivienda. Está presupuestado para el año que viene mucha inversión en vivienda, atento al déficit habitacional que teníamos, muchas obras para el norte. Esta es una semana decisiva donde los legisladores nacionales hacemos valer nuestro laburo, y vos sabés que yo estoy esperanzado que el presidente ha puesto los ojos en el norte, y bueno, que ahora esa mirada además se corrobore con hechos y con gestos, ¿no? Que vengan fondos. Entonces lo hemos puesto en exigente. La semana pasada también estuvimos reclamando mayor, y gracias a Dios lo logramos, un poquito de mayor presupuesto para la UNSA, para la Universidad de Salta, para que la UNSA pueda fortalecer su sistema de becas, las universidades que tienen creadas en el interior, sobre todo para las comunidades aborígenes en el norte, de reforzar el presupuesto. Y así yo veo que este puede ser un año, el que viene, un año positivo para Salta, ¿no? Por lo menos en términos de inversión nacional aquí en Salta, creo que va a estar bueno. Bueno, eso por un lado. Y también una reforma que va a posibilitar algo que las mujeres han demandado por mucho tiempo, ¿no? De llevarse adelante, que es justamente lograr la paridad. Recuerden que ahora, por ley, las mujeres por lo menos tienen que estar incorporadas, ¿no? Hay un cupo que es del 30%, ese es el famoso cupo femenino, y desde hace años se plantea la posibilidad de un 50 y 50. Pues es que en estos días, ayer se ha discutido mucho en el Congreso la reforma política para el año que viene, ¿no? Todo el país, quizás, o gran parte del país, va a votar como votábamos nosotros, con voto electrónico. Sí, lo que va a estar muy buena. Unificar también. Vamos a votar todos en un solo día, gracias a Dios, eso es lo más posible. Nosotros el año pasado votamos 5 elecciones. 5 elecciones en un año, la verdad que los salteños estábamos hartos. Sí, con 2 sistemas diferentes. Totalmente, y ahora vamos a votar todo en un solo día, va a estar bueno. Pero la novedad más importante es que las mujeres van a tener un rol más importante en la política, ¿no? Vamos a estar obligados a integrar la lista tantas mujeres como tantos hombres, ¿no? Entonces me parece que puede llegar a ser un avance, ¿no? Por ahí se discute que esto no es una cuestión de género, sino de capacidad, pero también, bueno... Sí, pero hay muchos hombres incapaces que están ocupando lugares de decisión. Ahí te salió lo femenino, pero claro. La verdad que... Sí, Mabel, pero la verdad que se está debatiendo y es muy posible que tengamos una ley o un sistema electoral que tengamos que elegir tantas mujeres como tantos hombres, ¿no? Creo que para ustedes las mujeres va a ser un gran avance. Nosotros los hombres en secreto ya lo discutiremos. Claro, pero está bueno, digamos, en realidad lo bueno sería que todo el mundo llegue por su capacidad, ¿no? No porque es impuesto, que un poquito lo hablábamos fuera de aire con Miguel, que ocurre mucho en los partidos, por más horizontales que se planteen hacia afuera, siempre hay una suerte de verticalidad que hace que las cosas no se diriman por quién es el más merecedor de ir encabezando una lista o el que tiene que ir segundo o segunda, ¿no? De hecho, digamos, acá en Salta es muy difícil que una mujer encabece una lista, si vos te pones a analizar lo que es el desempeño electoral por ahí en esas instancias, ¿no? Sí, yo por eso en torno de chistes decía es bueno para ustedes, pero en realidad, y siendo serios con el tema, creo que es bueno para la sociedad, ¿no? Creo que, yo creo que es el reconocimiento del rol que debe tener la mujer en la sociedad, ¿no? Es decir, cuando nosotros, antes había un cupo más chiquito que era de 1/3, y por ahí nosotros descuidadamente decimos, no, bueno, hay que poner a la mujer de, o no sé quién de. Claro. Pero la verdad que, obligados al cupo, nosotros fuimos obligados a buscar lo mejor que tenía el sexo femenino, ¿no?
Es más, hubieron medios el año pasado que realmente eran repudiables, que decían que las mujeres, en términos vulgares, eran piantavotos. Que medían así dentro de un partido político en especial, del PJ. Fue en base al PJ. Yo insisto que esto tiene que ser una cuestión de capacidad, pero en el medio algo hay que hacer, ¿no? Y en el medio aparecieron mujeres notables. De hecho, nosotros, con sus virtudes y sus defectos, nos gobernó una persona 8 años, una mujer, que es la presidenta. Vos fíjate hoy, las voces de la política argentina, muchas son mujeres, ¿no? Lilita Carrió, Margarita Stolbizer, es decir, han habido mujeres notables, ¿no? Nosotros tuvimos en Salta a Sonia Escudero, que pese a que yo discrepo en el partido que ella integra, debo reconocer que ha sido una gran senadora. Entonces me parece que digamos, está bueno ese reconocimiento social que tiene que tener estos tiempos, ¿no? La mujer. Quizás este sea un avance, quizás sea momentáneo, un principio, pero la realidad es que para el año que viene, una de las reformas que se está votando el jueves que viene va a ser que las listas que uno vea va a estar integrada la mitad por hombres y la mitad por mujeres. Buenísimo, bueno, la verdad que es un avance que esperábamos socialmente. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias, Nos vamos a la pausa, ya volvemos.